Hola carnales, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de la raza de ganado Red Sinde, una de las razas de doble propósito más eficientes que tienen en el mundo, tanto para producción de carne como para la producción de leche. Así que yo soy Lucas Hermes y este es el canal Agro Brasil Conexión. ¿Por qué conexión? Porque acá conectamos todo que producimos acá en Brasil con las personas hispanohablantes. Así que vamos al vídeo de hoy. Como dice, vamos a hablar de la raza de ganado Red Sinde, una de las razas de ganado de doble propósito más eficientes y rústicas que tiene en el mundo. Esta raza de ganado es originaria de Pakistán, en una región llamada Sindh. Esta región de Pakistán es muy desierta, así que durante el día es muy caliente, llegando a temperaturas acima de 45 grados, y en la noche hace mucho frío. Las temperaturas llegan a cero o menos cero. Así que para sobrevivir en estas condiciones, esta raza de ganado que tiene más de 4.000 años de existencia fue se adaptando y desarrollando con una rusticidad y eficiencia para sobrevivir en estas condiciones tan adversas. Así que esta raza de ganado llegó acá en Brasil en 1950, o sea, tiene casi 74 años que está acá debido a algunos ganaderos que querían una raza de ganado muy rústica y eficiente para ser desarrollada acá en Brasil en las condiciones que tenemos acá, que es muy dura, muy diversa, muy difícil. Así que esos ganaderos encontraron que esta sería una posible raza para ser desarrollada acá. Así que llega acá en Brasil en 1950, o sea, 74 años ya de desarrollo y selección genética. Esta raza fue dividida para dos regiones distintas. La región sudeste, que acá en la región sudeste el clima es más favorable, así que las lluvias son más constantes, tienen una buena condición de pastaje. Esta raza se fue desarrollando y mejorando genéticamente para la producción de carne. Así que en la región sudeste el ganado Red Sindh tiene una talla mejor, más grande, porque la calidad y la fajaje de los pastos son mejores. Así que la otra parte del ganado fue a región noroeste, que es una región casi que semidesierta, casi que las mismas condiciones que tiene la en Pakistán, pero en la región noroeste, acá de Brasil, no hace frío, es calor durante el día y calor durante la noche. Es una región casi semidesértica, las lluvias son muy pocas, el verano y las sequías son muy largas, así que este ganado se adaptó muy bien acá. Tiene fincas que hacen un mejoramiento genético increíble, así que ha desenvolvido acá en el noroeste de Brasil esta raza con los padrones que tiene en Pakistán. Aún el ganado es de talla pequeña y con eficiencia tanto para la producción de carne y para la leche. Los beneficios para esta raza son muchos, desde el tamaño pequeño, entonces por eso tienen una mejor eficiencia, tanto para la conversión del pasto, para la carne o para la leche. La leche es A2, entonces para las personas que tienen el problema con la lactosa, es una excelente leche. Con la leche del ganado Red Sindh no tiene ese problema. Tiene una muy alta resistencia al calor porque fue desarrollada en Pakistán, que tiene mucho calor y mucho frío. Entonces, en esas dos condiciones son muy eficientes. Tiene una calidad de carne media a alta calidad. Así que esta raza, los beneficios, creo que son para la crianza pura. Así que tiene el Sindhi puro y hace el cruzamiento con otras razas para mejorar lo que usted desea. Por ejemplo, si quiere más carne, tiene el Sindhi, las vacas puras de Sindhi, que tienen mejor eficiencia y rusticidad, hace el cruzamiento con razas europeas, que así que para la
también para la leche, la misma cosa. Tienes la raza Sindhi pura y después haces el cruzamiento con razas que tienen una aptitud lechera mejor, como por ejemplo el Girolando o el Jesse, de la raza. Solamente acá en Brasil, hace 1 o 2 meses atrás salió que es la raza que más crece acá en Brasil. En relación al año pasado, la raza en este año creció 20%. O sea, no en relación al tamaño de la cantidad de ganado, porque así el Nelore y el Angus aún son mayores, pero en cantidad de nuevos ganaderos que están adheriendo y suscribiendo en la Asociación de Alta Genética de la Raza. Creció 20%. Creo que el futuro de la raza es esta, es a la crianza de la raza pura para hacer cruzamientos con otras razas que a usted desea mejorar. Por ejemplo, si quiere una mayor cantidad de carne, así el cine puro con una otra raza, o de cebú o de ganado europeo. Sí, así también para la leche. Si quiere una mejor cantidad de leche, así con el cine puro y una raza que tiene una mejor aptitud para la leche. Porque de esta manera, si pegan las ventajas de las razas, que es la rusticidad, la eficiencia alimentaria, y agrega valor a otras razas que no tienen estas características. Así que creo que es una raza muy buena para pequeños productores, para hacer el cruzamiento. Y por eso que es una de las razas que más crece actualmente, tanto acá en Brasil, creo que en el mundo. Así que si te gustó este video, suscríbete al canal, dale el me gusta, dale un comentario acá abajo si ya conocía esta raza de ganado.